Bueno, voy a explicar el algoritmo de Fleury, algoritmo de Dijkstra y el coloreado de grafos. En el primer algoritmo tenemos que instalar los paquetes necesarios para que nos permita dibujar el grafo. Después se importan los módulos necesarios y creamos la clase de grafo. El primer método nos agrega una arista entre dos vértices. El segundo método pues elimina esas aristas. El segundo método nos verifica si el grafo es conexo o no es conexo. El método DFS realiza una búsqueda en profundidad del vértice. El método es camino válido, verifica si una arista forma un camino válido entre dos vértices. El método de encontrar el camino euleriano encuentra y devuelve el camino euleriano del grafo. El método camino euleriano utiliza el algoritmo para encontrar el camino euleriano. Ya después, el método obtener grafo nos permite a nosotros ingresar el número de vértices del grafo. Después tenemos que ingresar el vértice de partida y vértice de llegada de la arista. Utilizamos el -1 cuando ya acabemos de ingresar los datos. Obtenemos el grafo y después llamamos al método encontrar camino euleriano. Después mostramos el resultado en función de si el grafo es conexo y si hay un camino euleriano. Creamos el grafo, se dibuja utilizando network, se marca en rojo el camino euleriano y el grafo es dibujado. Ya después definimos la posición de los nodos y se dibuja el grafo utilizando matplotlib y ya después mostramos el grafo. Aquí ejecuté el código, aquí instalo los paquetes del principio, el grafo que utilicé tiene 5 vértices, aquí le mostré, ingresé los datos, utilicé el comando -1 para ya terminar de escribir. Este es el camino euleriano, pero por alguna razón no me lo dibuja, pero ya es error como tal de mi computador, creería yo. Algoritmo de Dijkstra. El código importa los módulos sys y head y utiliza para obtener el valor máximo posible para las distancias iniciales. Y head se utiliza para implementar la cola de prioridad para el algoritmo de Dijkstra. Se define la función Dijkstra que permite que implementemos el algoritmo Dijkstra para encontrar las distancias más cortas desde el nodo de inicio a todos los demás nodos del grafo, nodos o vértices. Después crea un diccionario, distancias, que asigna a cada nodo del grafo un valor inicial que representa una distancia infinita. La distancia del nodo de inicio se establece en 0. Ya después creamos una lista que contendrá las tuplas de forma, distancia, nodo y se inicializa con una tupla 0 start. Iniciamos el bucle while que se ejecutará mientras la cola no esté vacía. Dentro de este mismo bucle se extrae la tupla con la distancia mínima y el nodo correspondiente utilizando head.headPop. Ya después, si la distancia es menor o igual a la distancia almacenada en distance, se recorren todos los vecinos o pues, vértices adyacentes del nodo actual junto con los pasos de la lista. Ya después finalmente se retorna al diccionario de distancias que contiene las distancias más cortas desde el nodo de inicio a todos los demás nodos del grafo. El código ya después le pide al usuario ingresar el número de vértices del grafo, ingresamos el vértice adyacente y si ya acabamos, pues le damos fin para terminar. Bueno, mejor dicho, aquí está la ejecución. Ingresamos el vértice, el número de vértices del grafo, que es 4. El primer vértice es el número 1, termina en el 3 y el peso de la lista es 2. Y así sucesivamente hasta que terminemos de escribir todas las aristas que lleva el vértice 1, junto con los pesos correspondientes de cada arista. Ya cuando vayamos a seguir con el siguiente vértice, colocamos vértice 2 y lo mismo. No tenemos que volver a escribir los vértices que ya colocamos desde el primero. Es decir, si empezamos en el 1 y termina en el 2, no quiere decir que tengamos que escribir otra vez 2 y aquí escribir 1. Ya con haberlo escrito una sola vez ya es suficiente.
Por eso es que aquí al ingresar el vértice 4 no le doy ninguna lista de final, porque ya simplemente él sabe, ya intuye que el vértice 0 se conecta con el vértice 2 y se conecta con el vértice 1. Ya nos pide después el nodo inicial, o el vértice inicial, que es, empezamos desde el 1, y nos da las distancias más cortas desde el nodo inicial. En el algoritmo de coloreado de grafos, bueno, este código define una clase llamada grafo que representa un grafo no dirigido. Ya después el método agregar se utiliza para agregar una lista entre dos vértices utilizando el diccionario de listas. El método colorear grafo utiliza una búsqueda para asignar color a cada vértice del grafo. El método asignar color se utiliza, se utiliza en colorear grafo para asignar un color a un vértice en particular. Cabe resaltar que pues este verifica los colores de los vértices adyacentes y elige el color mínimo disponible. El método imprimir grafo muestra en la consola representación del grafo, mostrando los vértices y sus aristas adyacentes. El método de ingresar grafo permite que nosotros podamos ingresar manualmente las aristas del grafo, lo mismo que antes, y utilizamos el -1 para terminar de escribir los vértices. Y ya pues se crea la clase, se crean ya las instancias, se llaman los métodos, y esto es el resultado. El grafo que utilicé tiene 5 vértices y utilizamos, como decía antes, ingresar grafo, el método de ingresar grafo que nos permite ingresar mediante espacios. Colocamos el vértice de inicio y el vértice final, separándolos por espacios. Ya después utilizamos el -1 para terminar de escribir. Nos dice que el grafo fue ingresado correctamente y nos muestra, según lo que vimos, el color mediante números, cómo se podría colorar el grafo. Entonces vemos que únicamente utilizamos 3 colores, el color 0, el color 1 y el color 2. Los códigos que utilicé no son totalmente de mi propiedad, sí los creé yo, pero no realmente todos los saqué también de acá, de esta página, que me ayudó pues bastante para también mitigar errores que tenían en el código. Copié ciertas líneas de código también que me ayudaron a, pues a la creación de los códigos. Entonces, no es totalmente mi propiedad y ya, eso es lo que tengo que decir. Y listo, eso es todo.